Hemos hecho muchas pruebas de coches eléctricos y también muchos reportajes explicando su funcionamiento, comprobando autonomías, viajando para vivir las posibles complicaciones y demostrando que puedes irte un fin de semana o un domingo de ruta turística con un coche eléctrico. Pero lo que no hemos hecho nunca es salir a disfrutar de la conducción. Parece que cuando hablamos de eléctricos nos olvidamos de ese punto y creo que es importante tener siempre presente que el automóvil tiene una parte emocional. Así que hemos decidido hacer una ruta de curvas. Es mi ruta favorita cerca de casa para hacer en moto y con coches divertidos. Son 140 kilómetros con tramos de curvas absolutamente deliciosos, algunos de ellos muy conocidos dentro del mundillo de los rallies. Para esta ruta no podíamos elegir cualquier coche eléctrico, necesitábamos un coche divertido y que te transmita sensaciones, aunque no hace falta irse a grandes potencias. De hecho, yo prefiero casi coches pequeños y ágiles. ¿Quieres conocer a nuestro protagonista? Hemos elegido este Peugeot E208, un coche urbano, pequeño, ágil y con potencia suficiente para pasárselo bien. Su motor eléctrico tiene una potencia de 100 kilovatios, es decir, 136 caballos, y un par motor de 260 Nm, que además te lo das desde muy abajo, como todos los eléctricos, desde 300 revoluciones por minuto. Acelera de 0 a 100 en 8,1 segundos, alcanza una velocidad máxima de 150 km por hora y su consumo medio está en 16,5 kWh a los 100, pero claro, sospecho que hoy esa cifra se va a aumentar un montón. A la hora de conducir un coche eléctrico hay ciertas peculiaridades que tenemos que tener en cuenta. En autovía o autopista es curioso, pero muchas veces te cuesta mantener una velocidad constante. Porque claro, no tienes ese sonido del motor al que estás acostumbrado, aunque el motor suena, pero no es tan notable y muchas veces con el propio ruido de rodadura o aerodinámico se tapa y no lo sientes. Y por otro lado tampoco hay vibraciones del motor, entonces eso de ir a oído se hace difícil y tienes que ir mirando más la velocidad porque te cuesta mantener ese ritmo constante. En este caso la verdad es que no resulta difícil porque el motor sí que llega a tener un sonido suficiente para que le escuches cuando estás rodando. También es cierto que el resto de rodadura y de aerodinámico, el sonido que provoca es muy bajo y eso te permite también poder escuchar el motor. Entonces, bueno, se hace fácil. Bueno, ya estamos llegando a la zona de curvas, así que, pues como hemos dicho que vamos a disfrutar de la conducción, olvidemos modos económicos, normales y vamos a seleccionar el modo Sport para divertirnos un poco. Hoy no hay que tener muy en cuenta la autonomía, bueno, por lo menos de momento. Este 208 homologa 336 kilómetros de autonomía y nuestra ruta es de solo 140. Entiendo que no tendremos problemas, pero claro, el consumo va a ser mucho mayor del homologado. Entiendo que también será así, así que ya veremos, pero no creo que haya ningún problema con la autonomía. Hemos salido de casa con la batería cargada al 100%, por supuesto. Entonces creo que por mucho que se vaya a aumentar ese consumo, llegaremos a casa con autonomía más que suficiente. Para disfrutar al volante en zonas de curvas sin exceder los límites de velocidad, pues tienes que elegir bien tu recorrido, pero es perfectamente posible. Y hoy hemos elegido uno de esos. No vamos a sobrepasar los límites de velocidad y vamos a disfrutar mucho, espero, de la conducción. En este tipo de recorridos tenemos que tener en cuenta otra precaución más al ser un coche eléctrico, y es que aceleran mucho, alcanzan mucha velocidad en muy poco tiempo y puede ser que salgas de una curva y llegues a la siguiente con más velocidad de la que tú creías. También por esa percepción más difícil, ¿no?, de la velocidad por falta de ruido y vibraciones. Entonces, ojo, porque puede darse el caso de que se te eche y se te abalance el peso encima. Un peso que también suele ser mayor en estos coches que en los que son con motor de combustión interna, gasolina o diésel. En el caso de este 208, pues efectivamente esta versión eléctrica pesa más que su homólogo de gasolina. Estamos hablando de un peso de 1.455 kilos, que sin ser mucho, está claro que para el tamaño del coche pues es superior al de un gasolina. La verdad es que si no fuerzas el ritmo, se conduce normal y corriente y las sensaciones son muy buenas. Tú tienes más peso en el vehículo, pero está situado muy bajo. El centro de gravedad es más bajo porque la batería, que es lo más pesado, va debajo del piso, ¿no?, debajo del suelo de la carrocería. Pero claro,
En el momento en que llegues a excederte, si lo haces, pues ahí cuidado porque lógicamente tienes más peso y vas a tener mayores derivas. Este 208 es muy divertido en curvas, es ágil, acelera muy bien y encima la dirección es muy rápida. Este volante chiquitito también te ayuda a que sea así. Y las sensaciones son buenas, balancea poco la carrocería y va muy bien por el sitio. Además, cuando llegas un poco a los límites, al final las reacciones son muy nobles y eso también te transmite confianza. Un punto muy llamativo es la salida de las curvas lentas, porque claro, tienes muchísimo par disponible y juntamos eso con la potencia y el peso relativamente contenido de este coche y es que te catapulta directo hacia la segunda curva y claro, resulta francamente divertido. Eso sí, tienes que tener un poco de cuidado, un poco de tacto con el acelerador para no tener pérdidas de tracción. Si la curva es cerrada y apoyas mucho, lógicamente es tracción delantera y tanto par de golpe hace que pierdas tracción, salta el control de estabilidad y bueno, entonces ya no resulta tan divertido. Entonces, si tienes un poquito de tacto y evitas que haya esas pérdidas de tracción, eres capaz de fluir entre curvas y pasártelo francamente bien. Llegamos al lugar de partida. El total de esta ruta de curvas sin apenas descanso ha sido de 140 kilómetros y hemos llegado con un porcentaje elevado de batería, mucho más de lo que pensábamos, ¿verdad? Y con autonomía suficiente para realizar unos cuantos kilómetros más a este ritmo. Si fuésemos más tranquilos podríamos recorrer bastantes más. Es la primera vez que salgo de curvas con un eléctrico y ahora te puedo decir que no va a ser la última, porque me lo he pasado francamente bien.